Vamos a conversar sobre este tema con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor Quiroga, ¿usted había estado convocado a esta sesión para dar su análisis como experto en el tema? Sí, fui convocado por la Comisión de Constitución hoy día a las 10 de la mañana, pero lamentablemente estaba en Trujillo y los vuelos se cancelaron casi Sí. todo el día, entonces ya no pude llegar y entiendo que me han pasado la convocatoria para el día 30, porque la próxima semana es semana de representación. Yo advertí que en caso de que fuera, tenía una posición contraria al proyecto que se estaba debatiendo. Me dijeron que no interesaba, que ellos querían escuchar igual la opinión. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en contra, ¿no? Porque, digamos, los privilegios y las inmunidades que tiene la Constitución tienen que leerse de manera restrictiva. Ya se hizo una reforma hace algunos años limitándolo a lo estrictamente necesario y a pesar de eso el Congreso a veces incurre en lo que la gente llama el blindaje, ¿no? No permite que los congresistas sean juzgados en caso de delitos que son comunes, ¿no? El tema de los mochasueldos o el tema inclusive de aquel que fue acusado de violación dentro del Congreso o otras circunstancias que la opinión pública juzga negativas. Entonces, digamos, volver al régimen anterior yo creo que es un imposible, ¿no? Además, es una reforma de la Constitución que requiere dos votaciones diferentes en dos legislaturas diferentes con 87 votos cada una. Eso es, digamos, inalcanzable, ¿no? Creo que es una discusión intonsa, innecesaria, que más bien pone en debate y resalta ese intento de algunos congresistas de tener mayor protección frente a actos que son censurables, reprobables y perseguibles por el Ministerio Público. De acuerdo. Ha habido mucho espíritu de cuerpo entre los parlamentarios y tengo entendido que en la historia parlamentaria mayoritariamente se ha rechazado el levantamiento de la inmunidad de los congresistas, ¿no? Entonces se ve efectivamente, como decía, como un acto de impunidad. Lo que propone el congresista Soto es modificar el artículo 93 de la Constitución y parte de su argumento es que esto es necesario para proteger la labor de fiscalización y control político de los congresistas frente a denuncias de poderes fácticos que podrían coartar su independencia. Y se entiende que la inmunidad parlamentaria es un privilegio de los congresistas que les permite gozar de esta protección cuando tienen que enfrentarse en su labor parlamentaria de fiscalización y de investigación también en algunos casos. Pero la realidad nos dice ahora que tenemos más congresistas que están siendo investigados que podrían usar esta protección a su favor. Claro, en la historia reciente, digamos, no recuerdo algún congresista que haya sido perseguido innecesariamente por su labor de fiscalización. Creo que más bien ha sido todo lo contrario, ¿no? La inmunidad no ha permitido en algunos casos juzgamientos clamorosos, como recientemente el caso de los mochasueldos, que son congresistas que le exigen a sus trabajadores una parte de su sueldo como parte ilícita de sus ingresos, o el caso de la violación, que tampoco se permitió un juzgamiento rápido, u otros, ¿no? En donde terminan los congresistas que tienen, digamos, antejuicio o acusaciones siendo rehenes del voto, es decir, no se les levanta la inmunidad a cambio de que voten de determinada manera, como ocurrió durante buen tiempo con el ex congresista Donaire. Entonces, digamos, la historia reciente no demuestra lo que dice el fundamento, demuestra más bien todo lo contrario. En un Estado constitucional los privilegios tienen que ser, digamos, muy acotados exclusivamente a aquello que sea estrictamente necesario. El juicio, el antejuicio y la acusación política son juicios de negatividad, son juicios que se hacen en el Congreso para evitar la persecución política, digamos, la persecución religiosa, o la lucha política interna llevada hacia el extremo, hacia los estados judiciales, pero no sirve pues para la impunidad, ¿no? De acuerdo. Entonces, ya eso se corrigió y volver atrás yo creo que es un imposible. Diría de una manera clara, la inmunidad fue retirada para no volver más en los términos que estaba antes. Queda ahora todavía para lo estrictamente necesario por los delitos de función. Y aún así, en algunos casos el Congreso no opera como tendría que operar, sacando de encima aquellos elementos que son negativos, ¿no? De acuerdo, porque ahí tengo entendido 3 tipos de delitos. Los que puede cometer un parlamentario antes de ser congresista, los que comete
como parte de las funciones parlamentarias, por ejemplo, recibir una coima para sacar un proyecto de ley o lo que fuera, o aquellos que no tienen que ver con la función parlamentaria, si es que él, no sé, mata a alguien cuando está manejando un vehículo. En este caso, el proyecto del congresista Soto, ¿qué abarca en función de delitos? ¿Hasta dónde llega esta protección o llegaría? Como estaba originalmente, ¿no? No hacía distingo entre si eran antes o después, con ocasión de la función o sin ocasión de la función, o si son delitos comunes, ¿no? Hoy día, con la reforma que se hizo el año 17, la inmunidad queda exclusivamente para los delitos de función durante el periodo en que se es congresista, no alcanza a los hechos anteriores al mandato ni a los delitos comunes durante el mandato. Yo creo que así como está muy bien, y aún así es discutible en algunos casos la posición del Congreso, pero no creo que sea, digamos, jurídicamente posible o políticamente posible hacer una reforma hacia atrás y volver al estadio en que teníamos antes del 17. No creo que eso sea posible y no creo que pase tampoco. De aprobarse en el supuesto, ¿sería un retroceso en la lucha contra la corrupción? Más que un retroceso en la lucha contra la corrupción, sería un retroceso en el avance político, ¿no? En un Estado de Derecho cada vez hay menos privilegios e inmunidades y cada vez hay más un sentido igualitario de la ley. La ley es igual para todos. Y si los ciudadanos estamos sujetos a la ley, los políticos o los funcionarios también. En algunos casos se justifica una protección para evitar que su cargo no sea, digamos, afectado o no sea sancionado por el ejercicio de cargo, pero no para lograr impunidad con ocasión del cargo. Y entonces, en los últimos años, eso que ha estado acotado ha sido, digamos, importante y aún así objeto de críticas y yo no creo que eso vuelva para atrás, de ninguna manera. Muy bien. Gracias, doctor Quiroga, por habernos acompañado esta noche. Encantado. Buenas noches.